Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Marlon Benítez, soy el director y tutor del curso de procedimientos jurisdiccionales en TIC. En esta oportunidad, pues vamos a dar inicio a la primera webconferencia del curso. Vamos a dar unos minutos más para que los estudiantes asignados puedan ingresar a esta webconferencia. Muy buenos días. Jael Geraldine, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, sí, señor, ¿y su merced? Me alegro, muy bien, sí. Vamos a esperar unos momentos para que tus demás compañeros del curso se puedan
incluir a la conferencia y empezaremos en unos minuticos, ¿vale? Muchas gracias por asistir. A ver, Geraldine, compartí al chat del grupo el link de asistencia para que por favor lo puedas ir diligenciando. Gracias. Sí, señor. Profe, qué pena molestarlo. Viendo el formulario, hay unos espacios que normalmente nos dan opciones de respuesta, como es el centro, el programa. En este caso, los diligenciamos nosotros mismos. Sí, Geraldine, perdón. Lo que pasa es que pues estoy a la espera de que nos compartan desde el programa el link pues el centralizado, sino que por ahora pues yo estoy manejando ese Forms a modo de asistencia personal porque pues ya lo solicité, pero no me lo han compartido aún, ¿sí? Entonces esto, digamos, por ahora vamos a utilizar ese, pero ya para las próximas webs, pues sí vamos a tener el institucional, por decirlo así, el que sí se despliega las casillas, sino que por el momento pues yo lo solicité, pero aún no me lo han compartido, pues sin embargo yo pues, pues como una alternativa utilicé este formulario de manera pues particular y momentánea, mientras me resuelven lo del link desde el programa, ¿vale? ¿Tienes algún problema diligenciándolo? ¿Puedes acceder a él? Sí, sí, tranquilo, ya lo estoy haciendo. ¿Perdón? Ya lo No estoy te alcancé a diligenciando. escuchar. Ya Ah, lo vale, estoy perfecto. diligenciando. Vale.
Bueno, Jael Geraldine, vamos a dar inicio. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Por tu primer nombre, por tu segundo nombre? Porque me gustaría saberlo ya que pues eres la única asistente de esta web para comunicarnos un poquito mejor. No, tranquilo, de cualquier forma me gusta. No te alcancé a escuchar, perdón. Los dos me gustan. No tengo ¿Me ninguna repites? preferencia. ¿Es Jael? A él, sí. Jael, Jael, Jael. Listo. Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Marlon Benítez, yo soy abogado, soy magíster en Derecho Privado y pues en esta oportunidad pues voy a ser el director tutor del curso de procedimientos jurisdiccionales en TIC, ¿sí? En esta oportunidad, en esta webconferencia, vamos a abordar un tema que me parece muy importante que ustedes puedan utilizar, además de que estoy muy seguro que puede ser una herramienta para su ejercicio laboral, ¿sí? Jael, ¿estás observando la pantalla, la presentación? Sí, señor. Ahí se está bien. Sí, perfecto. Eh, Hoy pues vamos a tratar de abordar algo que se llaman las relatorías de nuestras altas cortes, ¿no? Atendiendo a la naturaleza de nuestro curso, Procedimientos Jurisdiccionales en TIC, pues quiero que esta webconferencia sea un poquito práctica, un poquito más llevado al campo laboral. Entonces, pues en este orden de ideas vamos a hablar de qué son las relatorías, ¿no? Digamos que a partir de nuestro ordenamiento constitucional, de nuestro ordenamiento colombiano y a partir sobre todo nuestra forma de división jurisdiccional, pues nosotros tenemos unas jurisdicciones en el país, ¿no? Está la jurisdicción constitucional, está la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿sí? Y pues la jurisdicción especial para la paz. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar un poquito de algunas relatorías de los máximos estamentos dentro de estas jurisdicciones, ¿sí? Dentro de la jurisdicción constitucional, pues se encuentra la Corte Constitucional allí arriba. Dentro de la jurisdicción ordinaria, pues tenemos a la Corte Suprema de Justicia a partir de sus salas y dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues tenemos al Consejo de Estado, ¿sí? Eh, Antes de entrar en materia, pues quiero poner en contexto de qué son las relatorías de estas altas cortes. No sé, Geraldine, Geraldine, ¿has escuchado este concepto anteriormente? O has utilizado este tipo de herramientas o por el contrario es nuevo este concepto? Cuéntame, te escucho. Solo he escuchado de la Corte Constitucional frente al tema de las sentencias para la protección de derechos en general, más que los que están ligados a la Constitución. La Ajá. Corte Suprema de Justicia, sí, no, muy poco. Y el Consejo de Estado, sí, no mentiras. La Corte Suprema creo que de Justicia creo que es lo de también donde dan las tarjetas profesionales, si no estoy mal. Creo que en el ámbito que lo he escuchado. Y el Consejo de Estado, sí, no, no lo tengo muy claro. De pronto sí, pero pues con un poquito más. Ok. Ok, bueno, vale, súper bien. Por lo menos has estado un poquito inmerso en lo que es la Corte Constitucional. Sobre las tarjetas profesionales, creo que estás haciéndote referencia al Consejo Superior de la Judicatura, ¿sí? En términos de cortes, pues está la Corte Suprema de Justicia y pues digamos que al igual que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado pues manejan estas relatorías que a grandes rasgos pues son unas bases de datos en donde nosotros como ciudadanos en general y pues lo ideal como futuros tecnólogos en gestión jurídica de la información, digamos que esta va a ser una de las principales herramientas que se pueden emplear en este campo laboral. ¿Por qué? Porque a partir de estas relatorías es donde se alimentan las diferentes providencias que establecen las altas cortes, ¿sí? A partir de nuestro ordenamiento, pues
también a partir pues, de la influencia de la Constitución, se le ha dado un papel muy fundamental respecto a las sentencias o providencias en el ámbito de la administración de la justicia, ¿no? Digamos que la labor de los jueces en Colombia, jueces y magistrados en general, es hacer una interpretación normativa aplicable a algunos casos en concreto. En otras palabras, cuando se acude a la jurisdicción por medio de diferentes acciones o mecanismos, sean demandas o acciones de tutela, por ejemplo, lo que se pretende resolver allí es un problema jurídico, ¿sí? Pero es un problema jurídico que está atado a una necesidad particular o un caso en concreto. Ejemplo, si nosotros tenemos una situación particular que afecta nuestro derecho a la salud y estoy pues poniendo en consideración que una IPS o una EPS no están cumpliendo con sus obligaciones en esta materia, yo puedo utilizar la acción de tutela para proteger mi derecho fundamental a la salud, para que un juez de la República intervenga en esta situación y a partir pues, de una sentencia de tutela, pues ordene los servicios que yo requiero, o no solamente los que yo requiero, sino un familiar, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues tenemos un caso particular que se somete ¿a qué? A la administración de justicia, en este caso en donde el juez empieza pues a revisar el caso en concreto, ¿sí? Bajo la filosofía de nuestro ordenamiento, pues nosotros tenemos una serie de leyes, tenemos una serie de normas y que de alguna u otra forma pues representan un contenido muy importante allí. Sin embargo, se ha vuelto muy común el uso de algunas sentencias o providencias para alimentar la parte considerativa de las providencias o de las sentencias, ¿sí? Entonces, pues digamos, a partir de esta dinámica que es muy común actualmente en Colombia a partir de la Administración de Justicia, pues es casi pues un imperativo conocer qué es lo que están diciendo nuestras altas cortes, qué es lo que han estructurado, qué elementos han establecido, qué parámetros han dado. Y precisamente estos aspectos pues lo hacen a través de la jurisprudencia, ¿no? A partir de las sentencias, a partir de la construcción jurídica de los casos, los cuales pueden resultar aplicables o pueden servir como guías o criterios orientadores para resolver el problema jurídico, ¿sí? Entonces, pues voy a dar inicio a la primera relatoría. Lo ideal es que, pues, cuando terminemos esta web podamos poner en práctica algunas de las herramientas que voy a poner sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues digamos, el contenido práctico es muy importante aquí. Yo lo voy a hacer pues desde mi computador, pero lo ideal es tratar luego de hacer el ejercicio con nuestros temas de interés, ¿no? Entonces, nuestra Corte Constitucional, vamos a empezar por la Corte Constitucional porque pues considero que tiene un sistema de relatorías un poquito más sencillo, un poquito más amigable y pues también es bastante amplio, ¿no? Entonces, pues en ese orden de ideas, al ingresar a la relatoría de la Corte Constitucional, nos va a salir este pequeño mensaje, este pequeño banner, ¿no? Este banner es un banner instructivo, ¿sí? Que nos dice que en un primer momento, dentro de la relatoría, que como mencionaba anteriormente, es una base de datos de información que contiene sentencias, en este caso de la Corte Constitucional, y lo que nosotros estamos pretendiendo hacer es como acceder a ella, ¿sí? Buscar qué ha dicho nuestra Corte Constitucional sobre X o Y tema relacionado con derechos en general. Cualquier tipo de actividad en general puede ser objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, ambiental, laboral, administrativo, constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Existe una gama amplia de pronunciamientos sobre las diferentes áreas del conocimiento y demás, ¿no? Entonces, digamos que este banner instructivo nos dice como una serie de pasos a tener en cuenta para ingresar a la relatoría de manera positiva, ¿no? Entonces, en un primer momento, nos dicen, hay que elegir la forma en que queremos buscar. Por ejemplo, lo ideal es utilizar temas o palabras claves en el texto de la providencia. En segundo, pues se pueden utilizar unos términos entre comillas, ¿sí?
Y finalmente, esto pues va a generar una serie de resultados, los cuales pueden ser filtrados por medio de una pequeña ventanita que se encuentra en el margen izquierdo. Allí pues vamos a ver las diferentes actuaciones o los tipos de providencia que podemos encontrar, ¿sí? Entonces pues vamos a hacer esa práctica en este momento, ¿sí? Vamos a acceder o podemos hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? Son completamente válidas, ¿no? Podemos buscar en Internet, en nuestro navegador, Relatoría Corte Constitucional, ¿no? Allí nos puede aparecer esta ventana, buscador Relatoría Corte Constitucional. Pero, pero también pues existe la posibilidad de entrar libremente, esto no me lo permitió, de entrar libremente a la Corte Constitucional. Y aquí encontramos la información general, conmemoración del Internacional de la Mujer, consulta de procesos, etcétera, la diferente información que nos ofrece la Corte Constitucional. Y si ustedes observan, aquí hay una parte que dice relatoría. Ahí es en esta parte es donde nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Vamos a la relatoría y allí pues nos van a mostrar el banner que compartí anteriormente. Ahora vamos a poner en práctica lo que nos dice ese banner. Ya el Geraldine, eh, regálame un tema de derecho, un tema o un tema general que te gustaría consultar. Regálame un tema. Sí, yo a partir de aquí puedo hacer la búsqueda, ¿vale? La protección a ríos. Ríos, ok. Entonces, lo ideal, perdón, lo ideal a veces es tratar de buscar qué tipo de providencias, pueden ser sentencias, pueden ser autos. A veces si tenemos números ya hechos, pues podemos hacerlo, o algunas normas demandadas, ¿no? Protección a ríos. Lo ideal siempre es tratar de ponerlos entre comillas porque estos buscadores así nos permiten generar búsquedas mucho más eficientes, mucho más eficaces, ¿no? Em, También está la opción de hacer un pequeño filtro sobre algunos lapsos de tiempo, ¿sí? Digamos que de manera periódica la Corte Constitucional está publicando o poniendo en conocimiento sus sentencias, ¿no? A partir desde la Constitución del 91. Entonces, pues aquí nosotros podemos abordar un margen que queramos, ¿no? Obviamente, también depende de la necesidad que nosotros tengamos. Podemos utilizar el que por defecto está, que es este, o también es viable, es completamente válido dejar, no sé, solamente a partir del año 2000, desde enero, ¿no? Sin embargo, pues vamos a utilizar la que está por defecto para ver qué podemos encontrar, ¿no? Entonces, a partir de allí, nosotros podemos hacer una búsqueda. Sí, protección a ríos, que es el tema que vamos a tratar hoy. Aquí la relatoría nos está ofreciendo una información, ¿sí? Nos está ofreciendo los diferentes resultados que se obtuvieron a partir del criterio de protección a ríos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar en nuestro margen izquierdo las diferentes providencias que se encontraron. En total son 7.462, las cuales se encuentran pues divididas en autos, sentencias de constitucionalidad, sentencias de unificación o sentencias de tutela, ¿sí? Para poner un poquito en contexto también cuáles son las diferentes funciones de la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional, a partir pues, de sus funciones constitucionales, tiene la posibilidad de conocer casos a partir de de dos grandes aspectos, ¿no? La principal es un control de constitucionalidad
¿sí? Que se hace por medio de las demandas de inconstitucionalidad, ¿sí? Si encontramos que una norma, o un decreto, un reglamento, cualquiera que sea un instrumento que regule algún tema en particular, puede ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad. Esta demanda de inconstitucionalidad, pues, es una acción constitucional, ¿sí? Que se encuentra prevista en nuestra constitución política con el objetivo de salvaguardar la misma, ¿sí? Bajo la teoría de la pirámide de Kelsen, pues encontramos que en la punta, en la cúspide, se encuentra nuestra constitución. Y debajo de esa pirámide pueden estar las diferentes normativas, leyes, decretos reglamentarios, decretos legislativos, etcétera, etcétera, etcétera. La filosofía de esta pirámide es que pues allí arriba siempre va a estar nuestra constitución y a partir de allí pues se debe hacer una prelación o se debe tratar de salvaguardar lo que dice nuestra constitución por encima de las demás normativas. Por eso es que comúnmente se asocia a que la constitución es una norma de normas, es decir, es una norma superior dentro de nuestro ordenamiento, ¿sí? Entonces, a partir de estas demandas de inconstitucionalidad, podemos encontrar este tipo de sentencias. Pero también la Corte Constitucional también puede conocer algunos casos en sede de tutela, ¿no? Dentro de nuestra jurisdicción constitucional, pues debo decir que en Colombia la jurisdicción constitucional está compuesta por todos los jueces de la República, ¿no? Cuando se interponen acciones de tutela, pues si bien tenemos una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción contenciosa administrativa, y existen tribunales especializados, tribunales administrativos, juzgados dentro de las diferentes categorías, juzgados laborales, civiles, promiscuos, de pequeñas causas, etcétera. Dentro de nuestra constitución se tiene que todos los jueces de la República son jueces constitucionales. En ese orden de ideas, los diferentes jueces del país pueden conocer diversas tutelas, ¿no? Digamos que dentro del procedimiento de la acción de tutela en Colombia, cuando se interpone o se radica una acción de tutela, dependiendo del domicilio o el lugar en donde nos encontremos, se puede asignar por medio de un reparto en los jueces competentes para conocer ese tipo de asunto. Y lo digo bajo una competencia territorial, ¿no? Aparte, pues, de nuestro domicilio se puede identificar la competencia también de un juez, pero no hace referencia a una competencia sobre la especialidad. No significa que existan jueces constitucionales especializados en lo laboral, en lo civil, y que a partir de, pues, de la acción de tutela se debe asignar. No, no, no. En general, pues, lo que se hace es a partir de la competencia territorial, que es como la jurisdicción o la circunscripción en que se encuentra el juez, pues a partir de allí se puede asignar el reparto, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, presentamos esa acción de tutela, ejemplo, el derecho de la salud, el caso que estaba comentando anteriormente, bien puede ser que esta sentencia de tutela la conozca, por ejemplo, un juez administrativo, un juez laboral, un juez de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no actúan allí como jueces dentro de su especialidad. Ellos actúan allí como jueces constitucionales, ¿sí? Ellos se apartan un poquito de su especialidad, un tanto, pero utilizan en principio el ordenamiento constitucional. Y pues digamos allí cobra mucha relevancia precisamente este tipo de herramientas. Las relatorías toman mucha, 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 mucha relevancia porque pues se tiene que hacer es un análisis particular del caso, pero a partir de lo que ha dicho nuestra Constitución. Y pues para agregar, la Corte Constitucional es la Corte encargada, delegada y competente para hacer las diferentes interpretaciones o los diferentes pronunciamientos en materia constitucional. Sí, por eso es nuestra máxima o la alta corporación dentro de la jurisdicción constitucional. ¿Sí? También puede existir que existan sentencias de unificación y pues que de alguna u otra forma son como sentencias en donde la Corte puede tratar de unificar o de agrupar algunos casos y decidir por medio de una sola sentencia diferentes procesos.
algunos tipos de procesos, conflictos de competencias, conflictos jurisdiccionales, constitucionalidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Inclusive también podemos identificar algunos filtros de cuáles son los magistrados que se han pronunciado al respecto, para tener también muy en cuenta. La Corte Constitucional es un órgano colegiado, ¿sí? La Corte Constitucional tiene 9 magistrados dentro de sus diferentes despachos. ¿Sí? Existen 9 despachos y existen 9 magistrados que cada uno pues lidera su propio despacho. Y a partir de la asignación de las tutelas, pues va a existir un magistrado ponente, ¿no? Digamos que también pues vale agregar que cuando las sentencias de tutela se resuelven dentro de los términos establecidos, dentro de la jurisdicción constitucional pasa algo muy particular, y es el hecho de que cuando un juez de tutela termina de resolver un caso, termina de resolver un expediente, todos estos casos a nivel nacional, cuando se terminan, cuando hay decisión en firme, se van a la Corte Constitucional, se remiten a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional prácticamente abarca todas las diferentes sentencias que existen y las aglomera. Sí, prácticamente es el destino final de las diferentes acciones de tutela que se resuelven en el territorio nacional. Entonces, mira que podemos aquí evidenciar que en principio, pues la Corte Constitucional tiene un gran trabajo, ¿no? Es decir, a ella llegan todos los casos de tutela que se resuelven por los diferentes jueces de la República en el país, ¿no? Pero, pues, digamos, esto no lo hacen de una manera obligatoria, ¿no? Lo que se hace es que a partir de los 9 despachos se hace algo que se llama revisión. Entonces, a partir de esa revisión, a partir de algunos temas de interés particular, a partir de unos temas de relevancia, se asignan aleatoriamente, o sea, es como una lotería, es como un baloto, es de manera aleatoria, no hay un criterio objetivo. A partir de esa aleatoriedad se asignan a los diferentes despachos de los magistrados las tutelas para que las revisen. Solamente es para hacer una revisión, solamente es para mirar cómo están trabajando los jueces en el país, qué están diciendo, sobre qué se están pronunciando, sobre qué temas se están abordando, etcétera, etcétera, etcétera. Después, por ejemplo, dentro de los diferentes despachos que existen dentro de la Corte Constitucional, pues obviamente han existido diferentes magistrados en la historia del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí van a salir bastantes porque pues han sido muchos nuestros magistrados de la Corte Constitucional. Aquí podemos citar a Adriana Marín, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Alejandro Martínez Caballero. Obviamente, pues esto está como ordenado alfabéticamente, ¿sí? Y también, aparte, pues nuestra relatoría también nos está ofreciendo unos lapsos de años, unos lapsos de tiempo que inclusive pueden ser interesantes. Por ejemplo, en el año 92, sobre nuestro criterio de búsqueda se profirieron 9 providencias, en el 93, 19, en el 94, 20, 23, y así sucesivamente. ¿Sí? Para el año 2024, lo que llevamos de corrido del año, ya se han proferido 18 decisiones al respecto, ¿no? Entonces, eso por esta parte, nuestro margen izquierdo. Jael, Geraldine, al respecto, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud o vamos bien? No, ¿Sí? todo claro, todo claro. Todo excelente. Perfecto, perfecto. Si no entiendes algo, puedes intervenir libremente. No tengo lío que participes o que me escribas en el chat, pero pues sí como que quiero escucharte si tienes alguna duda para yo saber que estás allí, porque pues yo estoy compartiendo pantalla y pues particularmente no te veo, ¿no? Entonces, mira que por ejemplo a partir de nuestro criterio de búsqueda ha salido una sentencia de unificación. ¿Sí? Entonces, aquí también se han proferido autos, se han proferido tutelas. Mira esta, Geraldine, protección de los ríos, bosques y fuentes de alimento, medio ambiente y biodiversidad, recuperación del río Atrato. Vamos a revisar, vamos a revisar.
También existe la posibilidad dentro de la relatoría de nuestra Corte Constitucional, algo que es muy interesante y me parece muy llamativo, que es la ficha. La ficha es como un pequeño resumen, ¿sí? Es una síntesis muy somera, muy general de lo que aborda el caso en concreto. En este caso, pues nos detenimos sobre la sentencia T-622 del año 2016. Y aquí vamos a encontrar qué es lo que nos dice esa sentencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa sentencia nos hablan de algunos principios ambientales, chévere, pero también están hablando de los derechos de algunas comunidades étnicas, interesante. ¿Cómo se encuentra presente el Estado social de derecho allí? ¿Cómo están presentes el alcance de la justicia social, de las políticas, del principio de la dignidad humana en nuestro ordenamiento? ¿Sí? Los diferentes temas de recursos, de riquezas naturales y culturales, cómo se encuentra concebida nuestra constitución, que pues en términos generales también se constituye una constitución ecológica porque existe una gran protección en materia ambiental a partir de ella, ¿no? Aquí podemos empezar a hablar de derechos bioculturales, mira qué interesante, ¿sí? Vamos a ver si puedo tratar de ampliar un poquito. No, no me deja. No, sí. Entonces, chévere porque nos están ofreciendo diferentes temas, ¿sí? Principios de precaución ambiental, sí, que es uno de los principios bastante relevantes en derecho ambiental porque pues a partir de allí, digamos, a partir pues de la precaución es donde se pueden evitar ciertos desastres o ciertos riesgos dentro de la actividad ambiental que se pretenda resolver. ¿Qué más? Minería ilegal, sí, toma muchos temas. Sí, entonces, pues vamos a revisar un poquito más de aquí. Datos adicionales de la providencia. Pues este es el expediente de la sentencia. ¿Quién es el demandante? Es el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Esta es la parte que está tutelando, ¿sí? Se está demandando a la Presidencia de la República y otros órganos, ¿sí? ¿Quiénes estuvieron conociendo este tema? Algunos jueces de Bogotá, jueces administrativos, por lo que veo, porque tenemos aquí el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado también llegó a pronunciarse, entonces fue una sentencia que llegó primero, en primera instancia al Tribunal Administrativo y en segunda instancia al Consejo de Estado dentro de nuestro ordenamiento. Fechas asociadas, fecha del fallo fue en el 2016, se publicó en el 2017 creo que en la plataforma. ¿Quién es el magistrado ponente? En este caso, Jorge Iván Palacio. Índices temáticos, mira los temas, aquí ya están prácticamente organizados. Actividad minera, autonomía de las entidades territoriales, clases de minería, Disculpa una concepción pregunta. ecológica. Dime. Ahí cuando mostraste el tema de primera y segunda instancia, ¿la Corte Constitucional se puede llegar a pronunciar dos veces en el mismo, por el mismo, por el Puede mismo hecho? suceder lo siguiente, puede suceder lo siguiente, ¿sí? Es un caso también muy particular, ¿no? En Colombia solamente existen dos instancias, primera y segunda instancia, no más, ¿sí? Sin embargo, a partir de la revisión constitucional, la Corte Constitucional puede tener facultades de resolución de algunos conflictos que ya se han dirimido. Entonces, por ejemplo, la sentencia de primera fue conocida por el tribunal las de administrativo y en segunda instancia el Consejo de Estado, la sección segunda, subsección A. Entonces, este caso pues surgió su primera y su segunda instancia. ¿Sí? Cuando la Corte conoce este caso, la Corte lo conoce en sede de revisión. ¿Por qué? Porque estamos frente a una sentencia de tutela. ¿Sí? No significa que la revisión sea una tercera instancia. No. Lo que hace la Corte Constitucional, valga la redundancia, es revisar cómo es que estos dos
estas dos corporaciones se pronunciaron sobre el caso de tutela. Es simplemente una revisión, pero pues dentro de su estudio puede verse la Corte Constitucional en la obligación de ordenarles a estas corporaciones, al tribunal o al Consejo de Estado, modificar su parte resolutiva o su sentencia, porque pues bajo su análisis la Corte Constitucional puede haber encontrado la violación de un derecho fundamental, por ejemplo. Entonces, esto, en ese orden de ideas, pues existe esa posibilidad. Pero lo claro es que no es que sea una tercera, no es que existe una tercera instancia. Pero ojo, tu pregunta es muy interesante, Geraldine, ¿por qué? Porque han existido oportunidades en donde existen diferencias inclusive entre despachos, ¿no? Entonces, aquí se profirió una decisión, ¿sí? La sentencia T-622 de 2016. En principio, solamente hay recursos en primera instancia, que en este caso sería la impugnación, ¿sí? Para que luego suba a segunda instancia, ¿sí? El caso puede bien resolverse en primera instancia, es decir, el caso se cierra allí, pero si existe una impugnación, que es como por decirlo así, la forma de acudir a otra, a que otra, dentro del nivel jerárquico, el que esté arriba también se pronuncie porque hubo una parte como inconforme con la decisión. Entonces, pues en segunda instancia se surte nuevamente la decisión. Pero digamos que a partir de acá, a partir de la sentencia de segunda instancia, pues no proceden en principio recursos, sino que por la facultad de la Corte Constitucional, pues se profirió la sentencia en sede de revisión, la sentencia de tutela en sede de revisión, siendo esta es una sede, no una instancia, ¿no? Pero si tú me lo pones así, puede existir también la oportunidad de interponer una tutela contra otra decisión de tutela. Eso es lo que del área de constitucional y del área del procedimiento constitucional se ha llamado pues tutela contra providencia judicial. Sí, ese es como el gran tema, ¿sí? Pero esa tutela como providencia judicial pues no puede verse como un recurso adicional ni como una nueva instancia, ¿sí? La tutela pues contra providencia pues tiene una serie de requisitos que ya han sido establecidos por la Corte Constitucional, que haya una flagrante violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, hay unos temas particulares que no se hayan resuelto. Digamos que la Corte también ha definido sus parámetros, pero esto existe la posibilidad de, por ejemplo, interponer una tutela frente a esta decisión. Sí, obviamente en los términos que se encuentran previstos. Pero pues para no confundirte un poquito, solamente tenemos dos instancias. La Corte Constitucional conoce en sede de revisión y profiere esta decisión, pero también existe la posibilidad, es una posibilidad, o sea, estamos hablando de que puede suceder muchas cosas contra esta sentencia. Pudo haberse interpuesto una tutela para dejar sin efectos una sentencia de la Corte Constitucional. En este caso, ¿quién resolvería? Este fue el magistrado ponente, Jorge Iván Palacio Palacio. Supongamos que Jorge Iván es el magistrado del despacho número 1 de la Corte Constitucional. Jorge Iván Palacios es el magistrado y profirió esta decisión. Esta decisión la profirió en el año 2016, el numerito de acá hace referencia al año. Puede ser que la persona, o sea, pues hay que remontarnos al 2016, la persona, una de las partes, sea demandante, sea la parte accionante, la parte accionada, pudo verse afectada con esta decisión, pero existe la posibilidad de interponer una tutela contra esta decisión, ¿sí? Estos dos, o el Centro de Estudios o la Presidencia de la República y los demás intervinientes. Existía la posibilidad de interponer una tutela frente a esta decisión.
Entonces, ¿quién conoce ese caso? El despacho número 2. Es como un orden, ¿me entiendes? Si el despacho número 1 conoció este caso y se pronunció, existe la posibilidad por medio de la tutela contra prudencia judicial que el despacho número 2, es decir, otro magistrado, se pronuncie sobre esta decisión. Y no solamente sobre esta decisión, sino sobre la decisión que tomaron estos dos. ¿Me entiendes un poquito? Es complejo, pero sí es posible que suceda esta situación. Sí es posible que existan diferentes decisiones allí. Existe esa posibilidad. Resolví tu duda, resolví tu inquietud, perdón. Sí, sí, señora. Sino que me queda Sí, ahí la duda de los dos casos, si era posible que llegara a presentarse al mismo tiempo. sí, o sea, dos solamente tenemos dos instancias. La sede de revisión es una sede muy particular de la Corte Constitucional, pero también puede ser objeto de tutela contra providencia judicial. ¿Sí? ¿Qué más nos aparece por acá? Pues los índices temáticos, es decir, qué es lo que trata la sentencia. ¿Sí? Como puedes observar, pues esto es un pequeño resumen, es como una generalidad, ¿no? Inclusive, mira que la relatoría nos dice si la Corte Constitucional ha citado esta sentencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a partir de estas decisiones, ¿sí? Sentencias de constitucionalidad, sentencias de unificación, sentencias de tutela, etcétera. Dentro de la decisión se tomaron en cuenta estas sentencias. Mira qué chévere. Sí puedes ver que aparecen muchos resultados, muchas. Esto es precisamente lo que mencionaba anteriormente sobre la importancia de la jurisprudencia en el país, porque aquí prácticamente nos aparecen diferentes relaciones que tienen sobre este mismo tema, ¿sí? Ok, Ahí, por ejemplo, ya podemos ver la ficha, pero podemos también ver la sentencia. la decisión como tal. ¿Sí? Entonces, podemos evidenciar por acá la sentencia. Jael Geraldine, no sé si te han explicado un poquito la estructura de una sentencia. Mm, Pues no mucho en sí, sino que sé que al principio está como ciertos conceptos, ya Aquí, ajá. después, sí, es como toda la primera parte son conceptos. Y muchas Sí, veces muchos nos confundimos, porque a mí me pasó la primera vez, pensé que era en sí la decisión y no, la decisión está bien abajo. Es, ok. parte creo que también están los argumentos que están antes de la decisión y está la decisión en sí, en la parte bien abajito, bien abajito. Ujú. Perfecto, lo tienes muy claro. Sí, rápidamente. Al principio de cada sentencia de la Corte Constitucional hay una parte considerativa, ¿sí? Que están los conceptos, que inclusive aquí son como los temas más puntuales, ¿no? Los grandes ejes temáticos, ¿no? Aquí luego hay una parte que se llama identificación. Esta identificación es como la identificación del caso. Entonces, esto como fue una sentencia de tutela, esto pertenece a un expediente interno dentro de la rama judicial. Entonces, es el expediente, es el radicado o la referencia del expediente, ¿no? La acción de tutela, ¿quién fue la parte tutelante? El Centro de Estudios para la Justicia Social, Tierra Digna, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina Alto Atrato, Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral, o sea, son asociaciones de comunidades o campesinas, veo aquí comunidades étnicas, veo aquí comunidades, también pueden ser afro, contra la Providencia contra la Presidencia de la República y otros. Aquí tenemos nuevamente el magistrado, ¿sí? Esa es una parte de identificación. Esta es la fecha en que se profirió la decisión, 10 de noviembre de 2016. Como lo estaba mencionando por acá, existen salas, ¿sí? En principio estas salas lo hacen en sede de revisión. Esas salas están compuestas por los diferentes magistrados, ¿no? Porque la Corte Constitucional trabaja de manera armónica o sea, es una alta corporación, pero también o sea, es un órgano colegiado en la medida que, pues, no están decidiendo solamente Jorge Iván, él tiene la ponencia del caso, pero Jorge Iván trabaja con
trabajó con el doctor Aquiles Arrieta, con Alberto Rojas, quienes fueron, por decirlo así, su equipo de trabajo. Sí, él como que tomó, no es que él haya tomado la decisión solo, sino que estos tres magistrados tomaron la decisión, sino que él fue a quien se le asignó la tutela. Entonces, hay una parte que se llama antecedentes, ¿sí? Los antecedentes son todo esto. En los antecedentes hay una parte de contexto, hay una parte donde prácticamente nos cuentan qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con la tutela. Entonces, mira, aquí por ejemplo nos están hablando de la cuenca del río Atrato. ¿Qué es lo que sucede con ese río? ¿Qué son las regiones a las que llega el río? ¿Cuál es la riqueza, la importancia de este río? ¿Qué actividades se utilizan a partir de allí? Entonces vemos la agricultura, la pesca, la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Hechos motivo de la solicitud de amparo, es decir, cuáles son los hechos por los cuales esas asociaciones están interponiendo una acción de tutela. Entonces, ellos, por ejemplo, están hablando del uso intensivo a gran escala de diversos métodos de extracción de minería y explotación forestal ilegal. Entonces, ellos están solicitando por medio de tutela que se pronuncie frente a qué problemas de minería ilegal, contaminación de recurso hídrico, ¿sí? Este fue el tema que a ti te llamó la atención, entonces de una vez puedes anotar esta sentencia, la T-622 de 2016, porque están hablando del tema. Entonces, por ejemplo, como algunas sustancias como el mercurio pueden afectar el río, precisamente, chévere, chévere, está muy chévere ese tema. ¿Cómo actúan ahí las comunidades afro? Estaba mirando a comunidades afro. Entonces, todo esto es un antecedente, ¿sí? Empiezan trámite de instancia y argumentos de las entidades demandadas o accionadas. Entonces, aquí empieza a hablar sobre las entidades que fueron demandadas, entonces, objeto de tutela. Está el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ¿sí? Está el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas, ¿sí? Es un tema más que todo, Ministerio de Salud, Departamento del Chocó, ¿sí? El defensor del legado para asuntos constitucionales, hay intervenciones muy importantes por aquí, ¿sí? Decisiones judiciales, aquí está la decisión en primera instancia, el tribunal administrativo resolvió no dio trámite, ojo, no dio trámite a la acción de tutela, por considerarla que improcedente. Hubo una impugnación que era lo que te comentaba, que un superior revisaba la sentencia. En la impugnación, pues establecen por qué no están de acuerdo con la sentencia de primera instancia. Estas son las razones y aquí empieza la sentencia de segunda instancia. Es decir, ¿qué es lo que dijo el Consejo de Estado, la sección segunda, subsección A? Que dijo, confirmó el fallo, es decir, si confirmó el fallo significa que también dijo que era improcedente. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Empezó a revisar en sede de revisión y empezó a hablar de una serie de consideraciones. Las consideraciones son o hacen parte como del abordaje jurídico que hace la Corte, la Corte o las altas cortes sobre determinado problema jurídico. Y ahí empiezan a hablar del caso, ¿sí? De cuál es la teoría del caso y empiezan a hablar de las diferentes normativas y las diferentes sentencias que ha hablado, que tienen relación con el objeto de estudio, con esta problemática del recurso hídrico. Pues obviamente aparece allí antecedentes históricos, muchas cosas, muchas cosas. Todo esto es una parte considerativa. Observa que la Corte Constitucional hace un examen muy fuerte sobre cómo es el tema jurídico. Bueno, aquí podemos evidenciar fotos, chévere, hay fotos, esta sentencia está muy genial. ¿Sí? Entonces empiezan a hablar sobre políticas públicas en términos de minería, chévere. Y finalmente, pues obviamente esto es una parte considerativa muy fuerte, hay una parte resolutiva. Esta parte resolutiva, mira que es muy interesante, ¿por qué? Porque la parte resolutiva revoca el fallo tanto de primera como de segunda instancia.
Y en su lugar, es decir, mira que aquí la Corte Constitucional en sede de revisión le está diciendo a los tribunales administrativos que no conoció en primera instancia y al Consejo de Estado, a la subsección que conoció, que frente al caso en particular, ellos sí debieron tutelar los derechos fundamentales de las personas que interpusieron la acción de tutela. Entonces, prácticamente mira la forma en que la Corte Constitucional puede revocar fallos y decirle a estos señores, vengan, ustedes tomaron una decisión que es completamente diferente a lo que dice nuestra Constitución política y a lo que han dicho la misma Corte Constitucional con anterioridad. Entonces, además declaró una grave vulneración de los derechos fundamentales sobre estos temas y que los tutelados tienen que empezar a realizar algunas acciones. Ojo, mira, este tema es muy chévere porque reconoció al río Atrato como un sujeto de derechos. Es decir, lo consideró como un ente jurídico de protección. Y el fundamento constitucional es preservar la protección, conservación, mantenimiento y restauración de la misma a partir y que está a cargo del Estado. Ordena al gobierno nacional que ejerza la titularidad y representación legal de los derechos del río. Entonces, prácticamente es una materia fuerte, ordena a los ministerios, chévere, chévere, chévere. ¿Sí? Jael Geraldine, si ves que es muy chévere ese tema en particular, mira cómo la Corte Constitucional se ha pronunciado ahí en ese tema bastante particular, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una de las diferentes formas que se puede utilizar la relatoría de la Corte Constitucional. Y, por ejemplo, podemos hablar de derecho a la salud y buscamos, pues pueden salir muchos más criterios. Sobre derecho a la salud hay más providencias, sentencias de unificación. Entonces, siempre podemos ubicarnos por acá sobre los filtros de los diferentes resultados, pero también nos podemos ver acá en el resumen de la sentencia, ¿sí? En las fechas en que fueron publicadas, en la ficha que también ya la revisamos. Entonces, a partir de aquí se puede hacer como un análisis previo de lo que dice nuestra sentencia. ¿Sí? Entonces es muy chévere. A mí me gusta mucho la relatoría de la Corte Constitucional por eso. Jael Una Geraldine, ¿alguna pregunta, duda, alguna inquietud? sí, Dime. una pregunta. En el caso que tú mencionas que hay esporádicos, no sé cuántos se presenten, en que una de estas sentencias se encuentre ya obsoleta, no sé, que ya no tenga vigencia, hay una opción que salga como en rojito para que uno sepa que es más de consultiva que en sí de que esté vigente. ¿Sí me hago entender? Ahora, si resultan aplicables Exacto. las sentencias, bueno, digamos que dentro de las funciones de la Corte Constitucional, ella puede proferir dos tipos de sentencias de constitucionalidad y sentencias de tutela. Cuando hablamos de sentencias de tutela, tenemos que tener claro una cosa, y es que las tutelas solamente generan efectos entre las partes de la tutela. Es decir, solamente generan efectos entre la parte tutelante y la parte que se dirigió la tutela. En este caso, pues, a las asociaciones campesinas contra las diferentes representaciones del gobierno nacional, a los ministerios. Entonces, la decisión que tomó la Corte Constitucional solamente tiene un efecto entre estas dos. ¿Sí? Entre estas dos. ¿Por qué? Porque esa es la filosofía de la tutela, solamente tiene ese tipo de efectos interpartes, entre las partes de la acción de tutela. Lo cual, ojo acá, y por eso hago la salvedad, no obsta para que esta decisión pueda ser utilizada como un precedente para posteriores casos. Ejemplo, otro río que esté teniendo problemas de contaminación ambiental por temas de minería. Es completamente viable, es completamente aplicable porque puede ser un antecedente que nos ayude, por ejemplo, a buscar la protección de los derechos fundamentales de otra comunidad, de otro río, y esto obviamente nos sirva, ¿sí? Digamos que
hablar de vigencia de las jurisprudencias, pues no es, digamos, hablar de la vigencia, sino podemos hablar de sus efectos, pero lo ideal es siempre hablar más bien es como de su utilidad, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, si yo llego a observar que tengo un caso similar, es decir, tengo un río, tengo un problema de contaminación ambiental, tengo un tema de contaminación por minería ilegal, yo como actor puedo utilizar la sentencia que profirió la Corte Constitucional en ese caso y utilizarla como un precedente para ejercitar una acción de tutela sobre este nuevo caso. Entonces a mí esa sentencia a mí me sirve mucho y yo la empleo y la utilizo para resolver un problema jurídico nuevo. ¿Sí? No significa que las sentencias por sí sean obsoletas, sino que todo depende del caso en concreto, ¿no? Hay sentencias que pueden salir a favor o hay sentencias que pueden salir en nuestra contra, ¿no? Entonces, y también depende mucho de los ciclos en que se encuentren los pensamientos de la Corte Constitucional. Porque, por ejemplo, citando otro caso, podemos hablar, por ejemplo, del matrimonio igualitario o el matrimonio de las parejas del mismo sexo. En principio, cuando la Corte Constitucional se empezó a pronunciar sobre este tema, la Corte mencionaba, tenía una interpretación un poquito más objetiva de lo que decía nuestra Constitución y no lo permitía. Ya luego se empezaron a generar dentro de una línea del tiempo diferentes pronunciamientos en que la Corte empezó a replantear también su pensamiento y empezó a garantizar derechos a las parejas con orientación, con este tipo de orientaciones sexuales. Entonces, si hacemos, por ejemplo, un análisis histórico, al principio la Corte se negaba, ya ahorita es un derecho que las personas o parejas del mismo sexo puedan obtener algunos derechos o algunos beneficios, casarse, adoptar, etcétera, etcétera, que eran casos en donde, por ejemplo, la Corte Constitucional al principio no consideraba. Entonces, pues es algo que uno también tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo porque, pues, el otro tipo de sentencias que profiere la Corte Constitucional es la sentencia de constitucionalidad, ¿no? En donde se demandan normas. Pero entonces esto, a diferencia del efecto de la tutela, de las sentencias de tutela, las sentencias de constitucionalidad sí tienen un efecto más grande. ¿Por qué? Porque a partir de una decisión de una sentencia de constitucionalidad, vamos a revisar otra sentencia de constitucionalidad, a partir de su parte resolutiva, recordemos que la parte resolutiva es esta, la que dice resuelve, que es la final, la que nosotros conocemos como la parte final. Por ejemplo, esta decisión fue declarada exequible, es decir, la norma que se demandó en la demanda de inconstitucionalidad, pues no sufrió efectos, ¿sí? Pero existe la posibilidad también de que la Corte, dentro de dentro de sus diferentes sentencias de constitucionalidad, puede declarar inexequible un artículo. ¿Por qué? Por resultar contrario a nuestra Constitución. Entonces, a partir de esa decisión, esas normas, esos artículos pueden excluirse de nuestro ordenamiento. Pero mira que el efecto es completamente diferente, porque excluir una norma de nuestro ordenamiento aplica para todo el territorio nacional, tiene unos efectos llamados erga omnes, que en otras palabras es que tiene un efecto de las diferentes esferas del país, ¿no? No se circunscribe a un caso en concreto, sino que más bien es un caso general. Sí, entonces también hay que mirar si es una sentencia de tutela, si es una sentencia de constitucionalidad, porque pues tienen efectos diferentes. En principio las sentencias de tutela solamente tienen efectos entre las partes que están en la tutela, pero no obsta para que estas sentencias puedan servir para casos posteriores. Al respecto, ¿tienes alguna duda, alguna otra inquietud? ¿O vamos bien? No, no, señor, todo claro. Vamos bien, perfecto. Dame un momento mientras conecto mi computador. Ok, digamos que podemos afirmar que ya
conocemos un poquito de la Corte Constitucional, ¿no? Pero ahora nos hacen falta dos. Entonces, la misma metodología. Podemos buscar por internet Relatoría de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo acá, ¿sí? Y vamos a la Corte Suprema de Justicia. Si vemos a la Corte Suprema de Justicia, también la Corte establece una parte de aquí, su relatoría, sus ítems. Aquí la Corte Suprema de Justicia pues sí tiene algo, y es que dentro de sus diferentes salas, la Corte Suprema de Justicia tiene unas salas, la sala laboral, la sala penal, la sala civil, y a partir de allí esas pequeñas salas que también son órganos colegiados, pues también se profieren las decisiones particulares, ¿no? Entonces, uno puede buscar por acá y mira que aquí parece relatoría, si estás evidenciando que aquí aparece la relatoría. Entonces, O por sea que en ejemplo, entra ese es por salas. No es Sí, como uno esta sí es por general, sala. sino por salas. Ah, ok. Esta es pero también existe otra posibilidad, o sea, digamos que la relatoría de de la Corte Suprema de Justicia tiene esa posibilidad, pero existen como otras, es que son herramientas, ¿sí? Porque a partir de acá, tú, por ejemplo, puedes hacer la búsqueda de todas las salas. Si ves lo que dice, consulta de providencia por texto completo, te va a arrojar este buscador. Y aquí pues tú puedes escoger, ¿sí? Pero también puede existir esta parte de acá, sistema, que es el sistema de consulta. Si estás evidenciando el sistema de consulta, espera que está cargando. Bueno, mientras carga, la Corte Suprema de Justicia tiene la particularidad de que puede estar dividida en salas o se pueden hacer una consulta general. Si logras evidenciar la pantalla. Sí, sí, señor. Entonces mira que, por ejemplo, aquí, esta es algo muy similar a nuestra relatoría de la Corte Constitucional, un poquito más sencilla. Pero este buscador de acá, que lo encontré dándole aquí, con su sistema de consulta, jurisprudencia de la Corte Suprema, nos abre también un buscador, y aquí, por ejemplo, podemos aplicar filtros. Si la queremos solo de la sala de casación, pues solamente de la civil, solamente la civil, si solo la laboral, si solo la penal o la sala plena, si yo quiero solamente tutelas, o si yo quiero solamente asuntos relevantes, o quiero saber sobre todos, si yo me voy por un solo ponente, si yo también quiero colocar una fecha, si conozco el radicado lo puedo poner, si quiero, por ejemplo, una tutela, o de un proceso muy particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar, no sé, por ejemplo, hablemos de alimentos. Hablemos de alimentos y vamos a buscar solamente la sala de casación civil que se ha dicho alimentos. Y si buscamos, aquí en buscar, aquí nos van a salir todos los criterios de búsqueda. Entonces, por ejemplo, aquí, si logras evidenciar la pantalla, Jael Geraldine, si logras ver el número de resultados, Sí, sí, señor, 1552. 1552. Entonces a partir de aquí, a partir de la búsqueda, nos salieron este tipo de resultados, y ahí, por ejemplo, podemos también observar si hay tutelas. Este es un conflicto de competencia, hay procesos, hay cositas allí, y pues digamos que nosotros aquí tenemos sí otro pasito adicional, que es que la podemos descargar. ¿Qué hacemos? La seleccionamos aquí, si viste que cambió el colorcito, y finalmente la descargamos. Podemos descargarla en Word, en PDF, como sea, y se descarga. Bueno, fue una descarga no segura porque yo tengo un antivirus allí, pero igual, aquí, por ejemplo, yo puedo acceder a la sentencia, puedo leerla y puedo revisarla. ¿Sí viste? Sí, sí, señor. Lo que Pues mira, sucede por es que ejemplo, hago. esta sentencia es de este año. Es una sentencia reciente. Entonces, nuevamente la estructura de la sentencia: parte identificativa, parte considerativa preliminar, parte de antecedentes,
del caso, cómo están las partes allí, las consideraciones de la corte y finalmente qué resuelven, ¿no? Aquí está la decisión. ¿Sí? Pero este es el sistema de consulta de jurisprudencia, pero yo también quiero abordar que las salas ofrecen una serie de herramientas y son las siguientes. Dentro de cada sala, esto es algo que lo ideal es hacerlo dentro de cada sala, las salas ofrecen sistemas de acuerdo con su objeto. Por ejemplo, tenemos un anuario de jurisprudencia, tenemos un diccionario jurisprudencial, tenemos jurisprudencia de hace muchos años, tenemos manuales de consulta, tenemos publicaciones temáticas, tenemos doctrina probable, tenemos hasta gacetas. ¿Sí ves la cantidad de cosas que aparecen acá? Sí, sí, señor. Es como que nos Una, organicemos de lo que necesitamos. se despliegan muchas cosas. Sí, aquí se despliegan muchas cosas. Pero mira que no hemos salido de la relación de la sala de casación civil, agraria y rural. Esto mismo sucede con la sala penal, con la sala laboral, las demás que aparecen allí en la Corte Suprema. Sino que ellos lo particularizan dentro de su área. Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay anuarios de jurisprudencia. Es decir, que se ha hablado sobre casación, que se ha hablado de revisión, que se ha hablado sobre exequatur. Vamos a mirar uno de ellos. Y mira que de una vez nos manda un sistema de información, ¿sí viste? De aquí paso para acá. Y mira que la Corte, la Sala de Casación Civil y Agraria, la Corte Suprema de Justicia, mantiene actualizada este tipo de temas y habla de cosas como abuso del derecho, acciones sociales, acción de pertenencia, de grupo, bienes, contratos. Mira todo lo que habla de contratos, daños. Sí es la cantidad de información jurídica que se nos está dando. Sí, sí, señor. Pero solo lo Entonces, mira, actualizan por por el ejemplo, año o en general. ella, mira, aquí ella la tiene por año, pero esta es una de las muchas ventanas. Apenas estamos en los anuarios. Este es del 2023, pero mira que hay desde el 2018. Y si vamos a los temas, por ejemplo, aquí ellos tienen hipervínculos. Vamos a mirar qué se ha hecho sobre el consumidor financiero. Ah, mira, si ves, de una vez nos vamos aquí, qué es el tema, y nos citan la sentencia. Derechos de dominio, derechos fundamentales, tenemos la sentencia, derecho procesal. Si ves lo que nos están ofreciendo, entonces, si por ejemplo yo tengo un tema de responsabilidad civil sobre desistimientos, pues esta sentencia es la que a mí me sirve y es del 2023, una sentencia nueva. A Ujú. partir de este tipo de cosas es que uno como futuro profesional o futuro tecnólogo en general puede utilizar las herramientas que nos ofrecen las altas cortes para hacer un análisis, para resolver un caso, resolver un tema o apoyar en estos. Porque es que la información está dada por este tipo de cosas. Ese fue un anuario, pero mira que también la Corte nos está ofreciendo un diccionario, ¿sí ves? Alcanzas a ver. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan un tema del abuso del derecho. ¿Qué es el concepto de abuso del derecho? Y son gacetas muy antiguas. Normalmente son temas bastante antiguos, pero que siguen permeando nuestro ordenamiento, o sea, siguen teniendo vigencia, por decirlo así. Pero es que aquí nos hablan son de conceptos. Es que es una actividad peligrosa, son conceptos, conceptos, conceptos. Todos esos son conceptos, actos o hechos jurídicos. Pero mira que no hemos salido de alimentos, mira que no hemos salido de la sala civil. Y eso lo Lo podemos mismo vas, hacer, eso los podemos usar de por sí en nuestros propios, no sé, los derechos de petición o tutelas que empezamos nosotros a elaborar, ¿sí? o no solamente para eso, sino para también para tus trabajos, para las diferentes actividades que se te asignen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nos ofrecen conceptos y claro, aquí nos ofrecen sentencias. Por ejemplo, en la consulta de acá, perdón, de acá, tú puedes utilizarla para resolver casos. Si tú buscas el anuario de jurisprudencia, también lo puedes utilizar. Entonces, aquí prácticamente nos dice qué sentencia. Entonces, listo, ya identificamos la sentencia por acá en el anuario. Bueno, entonces
si esta sentencia me habla de los hechos notorios y es esta, pues yo a partir de estos datos de acá, lo busco acá. ¿Sí me entiendes? Es una utilidad bastante grande y esto es algo que mucha gente ni siquiera conoce. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se tiene el imaginario de que solamente Google nos ofrece la información, pero no. A veces las cortes nos ofrecen la información y nosotros no podemos o no conocemos cómo acceder a ella. Entonces mira toda la gama de información que nos están dando. Mira, por ejemplo, ¿qué más? Manuales. Sí ves los manuales. Sí, sí, señor. Sí ves los manuales. Sí, sí, señor. Mira, por ejemplo, Manual de Justicia y de Derecho y Género. Ujú. Espera mientras cargue. Publicaciones temáticas, también tenemos publicaciones temáticas. Ah, mira, son noticias. Son diferentes contenidos que aparecen allí. Y está chévere de consultar. Y la idea es invitarnos a mirar este tipo de cosas. Se nos descargó esto. Entonces, mira, aquí hay más temas, más relatorías. Entonces aquí también nos está diciendo. Sí, son como manuales de consulta, por lo que veo. Y aquí, y es que la Suprema de Justicia, pues, que tiene, pues es la corte más antigua del país, pues tiene cosas muy antiguas. Por ejemplo, las gacetas son, mira, desde el 87, 1887, ¿sí ves? Entonces, pues al ser nuestra corte más antigua, es la corte que más información tiene, ¿sí? Entonces, a partir de allí es bueno a veces conocer, y hay muchos casos, responsabilidad, derecho y justicia y género, jurisprudencia. Si uno se detiene a hacer eso, pues prácticamente uno no termina nunca de estudiar. De hecho, nosotros nunca, si nos gusta ese el tema jurídico, nosotros nunca vamos a parar de estudiar porque año a año esto va cambiando. ¿Sí me entiendes? Y mira que lo mismo sucede por acá, por estos manuales, por estos compendios, temas de responsabilidad civil, que aparecen más cosas. Civil y comercial, familia, procesal. Si ves las diferentes temáticas, entonces a partir de allí nosotros tenemos que hacer búsquedas inteligentes, porque eso son búsquedas inteligentes que se hacen. Doctrinas probables, materia familia. La doctrina probable también es muy importante porque puede utilizarse también como una herramienta de defensa para los procesos. Las doctrinas probables son pronunciamientos de una alta corte que se ha repetido por más de 3 veces. Entonces, por ejemplo, hay doctrinas probables sobre alimentos, sobre imputación de paternidad, sobre nulidades. Y mira que la doctrina probable es muy bonita dentro de la Corte Suprema de Justicia porque es que aquí nos están dando los radicados. ¿Sí ves? Por ejemplo, si yo me paro acá en alimentos y yo me paro aquí en la sentencia, me voy para la sentencia que habla de alimentos y me la descarga. ¿Sí viste? Sí, señor. Entonces, mira la información que está para nosotros en la parte de la digital de la Corte Suprema de Justicia que nosotros conocemos. Es un recurso, la información hoy en día es un recurso muy valioso. Mira las gacetas, mira, están saliendo gacetas mensuales. ¿Sí ves? Y mira, no me he salido, De no la me he primera salido de sala. la sala civil. Si yo me detengo un poquito acá, yo me puedo ir para las otras salas. Vamos a ver, por ejemplo, la sala penal. Y mira que aquí me parecen más cositas. ¿Sí ves? O sea, cada sala tiene su propia ventana. Entonces, jurisprudencia más, boletines.
Mira los boletines, documentos, tutoriales de cómo se buscan. ¿Sí ve los tutoriales? Aquí nos están diciendo qué es lo que debemos hacer. Vamos a ver este pequeño videito también que me interesa que quede acá dentro de la web. Vamos a detenernos un momentico para ver este video. Suprema de Justicia de Colombia, a partir de su creación. Pautas para la consulta de jurisprudencia de la Sala de Casación Civil. La Relatoría de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a partir de su creación y en toda su historia, se ha encargado de la construcción y conservación de la memoria jurisprudencial, la que se ha venido forjando con la sistematización de su doctrina probable. La Ley 169 de 1896 encomendó en la figura del relator de la Corte Suprema de Justicia la gestión del conocimiento jurisprudencial con criterios precisos en la organización de la doctrina que la alta corporación fija en sus providencias por medio del análisis y titulación de providencias para su divulgación y consulta, con la implementación de buenas prácticas ambientales en el desarrollo de las actividades propias del proceso. A continuación se presentan 3 pautas principales para la consulta de providencias en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia en la sección destinada a la Relatoría Civil o directamente colocando esta dirección en el buscador. Pauta 1. Gacetas judiciales. La Gaceta Judicial se creó con el objeto de servir de órgano de publicidad de la Corte Suprema de Justicia. La corporación publicó 263 gacetas hasta 1999. Las gacetas se clasifican... Mira, las gacetas se caracterizan por su antigüedad. Sí, nuestra Corte Suprema de Justicia es la corte más antigua. Entonces, antes se proferían decisiones es por medio de estas gacetas y han sido como recopiladas históricamente. En tomos y estos a su vez en números que corresponden a un... Pero esto, pues obviamente fue objeto como de actualización y lo que hicieron fue que esos documentos no se perdieran, sino que se digitalizaran. Y hay una parte que son de gacetas dentro de la Corte Suprema de Justicia, que son estas. Varios años. Para ingresar al repositorio de gacetas judiciales, siga la siguiente ruta. Dé clic a la pestaña Gacetas Judiciales 1887-1999 y luego al título que lleva el mismo nombre. Ubique el tomo y año de la Gaceta, ingrese a la información y guárdelo en su ordenador. Puede complementar sus estudios sobre las gacetas judiciales en las secciones de nuestro sitio web Nomenclator, Gaceta Judicial, Jurisprudencia 135 años y Relatoría 125 años. Nomenclator, Gaceta Judicial 1. Contiene los principales acuerdos y providencias proferidos por la Corte Suprema, junto con los sumarios temáticos y normativos que dan cuenta del protagonismo de la corporación en el inicio de la vida republicana. Jurisprudencia 135 años. Es un espacio que memora los 135 años de instalación de la Corte Suprema de Justicia, 3 de septiembre de 1886, dedicado a algunas de las providencias más destacadas que ha proferido la corporación en más de un siglo de su constitución. Relatoría 125 años. En esta sección que memora los 125 años de creación de la función relatora, se encuentran publicadas las normas que han reglamentado su función y las adendas que hacen parte de la Gaceta Judicial. Pauta 2. Publicaciones y recursos de divulgación. En el sitio web se dispone de un catálogo de publicaciones jurisprudenciales, entre ellas boletines, gacetas, anuarios y estudios especializados. Estos recursos pueden leerse directamente en la página web o descargarse en el ordenador. Algunos estudios contemporáneos de la Sala de Casación Civil. Corresponde a una serie de estudios especializados de jurisprudencia dedicados a las principales temáticas que ha abordado la Sala de Casación Civil: contratos civiles y comerciales, el contrato de compra-venta, la promesa de contrato, de la nulidad y de la simulación. Sí puedes observar las diferentes temáticas que nos ofrece solo la Sala Civil. Sí, señor. Solo la Sala Civil. Solo esa. Mira la cantidad de información que se encuentra en la página de la Corte, que a veces inclusive desconocemos. Simulación, la responsabilidad médica, de las actividades peligrosas, de la propiedad, la posesión y la tenencia, de la filiación, unión marital de hecho, relación de competencia en litigios de entidades públicas, anuario de jurisprudencia,
Contiene los anuarios en trámites de recurso de casación, revisión y exequatur. Boletín de Jurisprudencia. Es un medio de divulgación mensual que se encarga de dar a conocer la información de las novedades jurisprudenciales Este es mensual. Los boletines son mensuales. a través de un índice temático. Compendio del Código General del Proceso. Es un repositorio de las providencias que se han encargado de la interpretación del nuevo Estatuto Procesal. Compendio de Responsabilidad Civil. Es una publicación que se organiza por décadas, desde 1886, en temas y subtemas referentes a la responsabilidad civil contractual, extracontractual y precontractual en materia médica, bancaria, actividades peligrosas, entre otras. Doctrina probable. Este recurso clasifica en un índice alfabético las providencias que de manera expresa se han encargado de fijar la doctrina de la corporación en las áreas civil, familia, comercial y procesal. Justicia, Derecho y Género. Es un espacio dedicado a aquellas providencias con un enfoque diferencial de perspectiva de género, las que se acompañan junto con los instrumentos internacionales y la legislación nacional referente a este tema. Tenemos un tema de género también interesante, muy chévere. Pauta 3. Buscador de jurisprudencia Java. El buscador ubicado en la página web. Mira, sí, ese es el sistema de consulta de jurisprudencia que mostré también anteriormente. Es decir, que tiene todo el repositorio. Contiene más de 40.000 providencias proferidas por la Sala de Casación Civil desde 1886. La consulta desde 1886. Imagínate la cantidad de información que habrá allí. Se puede adelantar a partir de diversos criterios, los cuales pueden utilizarse de forma individual o combinada, que se relaciona a continuación. Búsqueda por datos básicos de identificación de la providencia. Es posible ubicar la providencia por sus datos básicos de identificación, que son la especialidad, magistrado. Si miras la cantidad de información que está allí, yo estoy aquí fascinado con este tema. Estoy fascinado con todo esto porque, pues digamos, a partir de nuestro programa de tecnología de gestión jurídica de la información, es bueno conocer este tipo de cosas y, por ejemplo, yo hago la salvedad de que este curso a mí me permite hacer este tipo de acciones. Para que ustedes Fecha, también lo tipo de conozcan, providencia, clase de actuación, radicado, número de providencia, procedencia y sujetos procesales. Búsqueda por sala especializada y de competencia funcional. Puede escogerse entre los asuntos de sala, las decisiones de tutela o todas. Igualmente puede restringirse a si se quieren todas las providencias o solo las publicadas en Gaceta Judicial o las clasificadas como relevantes. Búsqueda por tipo de providencia. Es posible filtrar por auto o sentencia. Búsqueda por fecha específica o periodo de tiempo. Se puede restringir por una fecha en particular o un determinado periodo de tiempo. Búsqueda por procedencia. Este campo permite filtrar por la procedencia de la providencia que, tratándose de recursos, corresponde al tribunal de origen y en trámite de exequatur al país donde fue dictada la resolución a homologar. Exequatur son decisiones que se profieren en otros países. Entonces, lo que se busca es que esas decisiones tengan, por decirlo así, una validez o un efecto jurídico en el país colombiano. Entonces, por eso el exequatur es un tema muy particular. O sea, son decisiones que se toman en otros países, pero se quieren vincular acá al país. Queda por número de radicación o de providencia, o DID. Se puede ubicar la providencia por su número de radicado, el cual corresponde a los 23 dígitos del proceso, o por el número de providencia, que es una identificación. Hay dos cositas o dos criterios de búsqueda. El número de radicación, que mira que nos están diciendo, el número de radicado, que es el numerito completo, o también el número de la providencia, que también puede ser sencilla para cada auto o sentencia. Mira que son dos cosas diferentes. Si ves, el número del proceso, ese sería como el radicado, el 1101, ese numerito largo. Ese numerito largo también me permite a mí identificar qué juzgado, en qué jurisdicción y en qué lugar de Colombia lo profirió. ¿Por qué? Porque esto va muy ligado con una serie de códigos asignados. Dependiendo de la zona, esto por ejemplo depende de la zona, esto depende también la jurisdicción y aquí también depende qué tipo de despacho. Entonces digamos que todo esto es codificado conforme a la ubicación. Y este pues es el año en que se somete la decisión y aquí eso es un radicado que es, por decirlo así, como un consecutivo.
Esto es para identificar, este es el radicado y este es el número de providencia, que es como otro radicado, pero interno. Sí, un poquito más cortico, porque este es un poquito más largo, pero tiene tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que cada codiguito de acá establece el lugar en donde se profirió o en qué lugar está ese despacho. Por ejemplo, yo soy de Cúcuta y aquí al principio empieza el 54001, que es nuestro código. Cúcuta, norte de Santander, por norte de Santander están esos. Y aquí pues todo esto depende de qué jurisdicción y de qué juzgado es o de qué despacho es. Digamos que esa es la razón que tienen estos numeritos. Estos números ahí no están porque sí, sino que responden a ese tipo de localizaciones o de identificaciones. Y este pues es el número de la providencia. El ID también es que se quiere buscar. Búsqueda por sujeto. Entonces, por ejemplo, dentro de... Ay, yo me salí. Cuando se pueda consultar y, por ejemplo, en las relatorías o en los boletines o en los diferentes documentos que pueden encontrar acá, a partir de esos criterios de búsqueda, ustedes pueden acceder a la información completa por medio de este proceso. Por ejemplo, aquí sí se puede, si tienen la providencia, la radicación, el número de providencia, el ID, lo buscan por acá y aquí pues como resultado van a tener la sentencia completa. Procesales. Este criterio permite buscar por el nombre o razón social de las partes que se vieron involucradas en el litigio que dio origen a la providencia. Búsqueda especializada por tema. Escribe manualmente el tema de consulta. Si se quiere ubicar una frase exacta, esta se coloca entre comillas. También se pueden combinar palabras o frases usando el conector. Lo recomendable es utilizar las comillas porque eso también nos permite hacer búsquedas más selectivas. Sí, o sea, también hay que pensar que este sistema tiene mucha información, pero entre nosotros seamos más explícitos, mejores criterios de búsqueda vamos a tener. Búsqueda por fuente formal. Permite seleccionar la normativa que fue objeto de estudio por la respectiva decisión. Búsqueda por jurisprudencia relacionada. Permite verificar si determinada decisión ha sido citada dentro de otras providencias. Se puede filtrar ya sea con la fecha, radicado o número de identificación. Reporte de la información y descargas. Una vez se hayan seleccionado las providencias de interés, es posible guardarlas en el ordenador en los formatos Word, HTML o PDF junto con los datos de la titulación. Los invitamos a seguir estas pautas y a consultar las providencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y a inscribirse como nuevo usuario escaneando el código QR. Esto pues obviamente son videos interactivos que nos ofrece también la alta corporación como para saber cómo podemos acceder a ello. Es un video interactivo bastante chévere. Geraldine, al respecto, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? Sí, todo bien y de por sí, para mí esta clase deberían darla como de ¿Cómo? todo Perdón, no te que escuché bien. No te esta escuché clase bien. deberían darla como al principio de cuando uno empieza a estudiar, porque esto me pudo haber servido mucho para derecho público cuando lo tuve. Y aparte, sí tengo es una duda, pero más como mía. Veo que dan la opción de descargar todo en Word. Eso no podría ser como un tema delicado, porque, bueno, ¿Word yo o voy a hacer, PDF? no, yo veo que en Word, pero digamos, yo voy a ser mala persona, soy súper mala persona, y yo puedo llegar a modificar eso y pasarlo. Y sí, yo sé que hacen un estudio previo y demás, pero pues no sé qué tan viable sea que se descargue en Word. No, pues digamos que esos ya son sentencias que ya ocuparon su publicación. Sí, es decir, ellas ya prácticamente ya se tiene vigencia de las mismas. Ya digamos que entrar a cambiar su objeto, pues obviamente es un objeto de modificación. Pero pues no hay lío con eso. Ya inclusive, no sé si he escuchado hablar de la firma electrónica. Entonces, por ejemplo, ahorita los jueces lo que están haciendo es utilizar los mecanismos
de firma electrónica en donde por medio de códigos de blockchain, no sé si has escuchado el blockchain, es como una red de datos, ya prácticamente el hecho de que exista este tipo de blockchain y este tipo de firmas electrónicas, a partir de este tipo de datos se puede verificar la información. Entonces, mira que cada vez más estamos evolucionando, estamos nos desarrollando para evitar que lo que tú mencionas, que es completamente válido, suceda. O sea, estamos previendo que ese tipo de cosas sucedan. Y pues digamos que la salvedad es que ese tipo de decisiones pues ya fueron surtidas, ya fueron publicadas, ya los sujetos procesales fueron notificados de esa decisión. Sí, a veces uno puede llegar a modificar porque el formato Word es completamente editable, pero estas decisiones pues ya fueron objeto de publicación, de notificación. Pero pues por ejemplo, ¿sabes qué me gusta más de Word? Que por ejemplo cuando uno está leyendo la sentencia, uno en Word puede subrayar, o sea, puede comentar, puede hacer cositas así, que es como un poquito más sencillo que por ejemplo, editar un PDF. Entonces, como para estudiar, o sea, esto es muy chévere como para estudiar. O sea, lo de la sentencia, esto es muy bueno para estudiar. ¿Por qué? Porque es que de alguna u otra forma la realidad de las cosas es que nos están diciendo es que a veces los jueces son los que nos están interpretando los casos. A veces las normas, pues sí establece lo que dice la norma, valga la redundancia, pero quien lo interpreta, su interpretación es más valiosa que lo que dice la norma misma. Entonces, conocer lo que piensan los jueces, conocer lo que dicen las altas corporaciones, conocer lo que dicen nuestras cortes, nuestros magistrados, es muy importante y es muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de allí nosotros podemos sacar cosas muy útiles. Lo que tú decías, eso yo lo puedo utilizar para un trabajo, lo puedo hacer por una investigación, lo puedo hacer para resolver un caso que me llega, para orientar a un usuario, para orientar a un cliente. Y aquí es donde uno puede sacar mucha información. De hecho, hay plataformas digitales, no sé si has tenido la oportunidad de verlas, que están vendiendo este tipo que venden paquetes como aplicaciones, te venden una aplicación como de inteligencia artificial, porque ahora ya todo es inteligencia artificial y datos, y prácticamente tú le pides la información por medio de la aplicación, no sé, quiero una sentencia sobre derechos de familia en alimentos, del año tal, y la aplicación te arroja muchas sentencias. Entonces también existen aplicaciones que han trabajado sobre esta misma base. Entonces, y por ejemplo, obviamente son aplicaciones pagas, pero ellos trabajan sobre lo que ya está compartido en la página de la Corte Suprema y en general de las altas cortes, sino que pues es una aplicación y al fin y al cabo lo que ayuda es para simplificar los criterios de búsqueda. Pero ya, por ejemplo, hay aplicaciones que pueden hacer el trabajo por uno. Ya muy seguramente luego va a salir inteligencia artificial que se encargue de hacer resúmenes de sentencias. Pero sí ves que todo eso sale a partir de la información que ahora allí en el repositorio, ¿sí? Bueno, continuando, voy a terminar con el Consejo de Estado. El Consejo de Estado también tiene su sistema de jurisprudencia. Pues aquí también puedes encontrar una parte que se llama boletín de libros, de revistas. Son publicaciones muy interesantes, publicaciones que se hacen de manera semestral o de manera anual, ¿no? Mira lo que dicen los boletines. También es lo mismo que hace la Corte Suprema de Justicia, es muy similar. Obviamente cada uno tiene su contenido temático. Este es de constitucional, las acciones populares, una acción constitucional, habeas corpus, sala plena del contencioso, habla sobre la igualdad de partes. Entonces, mira que pueden salir muchas cosas por aquí, ¿no? Pero el sistema de jurisprudencia de la Corte, del Consejo de Estado, perdón, tiene dos sistemas muy particulares. Y es que el Consejo de Estado tiene una actualización. Tiene un buscador tradicional y un buscador nuevo, llamado SAMAI. El buscador tradicional es muy parecido al de la Corte Suprema de Justicia. Si tú los observas, ya lo cerró. Bueno, si tú observas esta plataforma, es igual a la de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es muy similar. Si lo ves, Sí, señor. es muy similar, lo único que cambian son los colores. El sistema era el mismo.
Sin embargo, en este sistema solamente hay sentencias hasta el Hasta el año, 2021. hasta el 30 de noviembre de 2021. ¿Sí ves lo que el aviso informativo que nos están dando por acá? Sí, ¿Sí lo logras ver? sí, señor. Aquí, este es el buscador tradicional. En este de acá solamente nos va a aparecer Hasta resultados hasta el 2021. 2021, hasta el 30 de noviembre. Entonces, por ejemplo, no sé, busquemos aquí un temita de público. No sé, veas por, bueno, todo es una acción constitucional también, pero pues, son sistemas un poquito más lentos, son sistemas un poquito más primitivos. Entonces, por ejemplo, habeas corpus, nos salen 763 providencias, es lo mismo. Aquí también permite descargarlos en Word, en HTML. Busquemos otro tema. Medios de control o responsabilidad del Estado. Responsable del Estado, mira, 9.642 resultados. Muchos casos, muchos casos, y es chévere. ¿Qué más podemos buscar? Violaciones a los derechos humanos. Pero si ves que yo utilizo las comillas, utilizando las comillas me aparecen más consultas, o sea, me parecen mejores resultados. Mira, aquí tenemos 48 resultados. ¿Ves? Sin embargo, pues la Corte Constitucional ahora también tiene este sistema llamado SAMAI. No sé si has utilizado SAMAI, No, no, señor. o esto es nuevo, o esto es completamente nuevo. Sí, sí, escuché el término, pero no lo he usado. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos que estar muy actualizados con esto porque esto también es muy importante. ¿Sí? Esto, aquí existen otros criterios de búsqueda. A mí particularmente me gusta más el tradicional porque mira que esto, aquí pues existen otros criterios de búsqueda, pero la plataforma es un poquito más lenta, es un poquito más compleja porque ya tiene más criterios de búsqueda, de selección. Entonces, aquí podemos ordenarlas por antigüedad, por coincidencias. Nos aparecen varias páginas, 580. Aquí también lo mismo que la Corte Constitucional. Nos establece como un problema jurídico, un resumen, los temas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, se puede ver el documento. ¿Sí lo ves? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, mira esta sentencia del 2024, el 22 de febrero. Es una sentencia del mes pasado. ¿Sí ves que ya está publicada? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí están estos temas. Ya el Consejo de Estado también dentro de una de sus iniciativas está profiriendo sentencias muy cortas. Si nos detenemos a mirar esto, esta sentencia tiene 17 páginas. ¿Sí ves? Sí, ya no son tan extensas como las otras. No son tan extensas. Por ejemplo, la Corte Constitucional le encanta escribir. La Corte Constitucional se desprende muchísimo. Obviamente en la Corte trabajan muchas personas pues por la cantidad de trabajo que tienen. Pero pues mira que la Corte, el Consejo de Estado, perdón, ya está sacando decisiones un poquito más concretas, más objetivas, más del caso, ya no de copiar y pegar tanta cosa. Digamos que eso es lo chévere que ahorita está manejando la Corte, el Consejo de Estado. ¿Sí? Este, por ejemplo, es una sentencia esa es una impugnación. Bueno, sí. Ah, mira, ¿te acuerdas que tú me estabas hablando de qué sucede que la misma alta corte pueda conocer un caso, ¿sí? Mira que el demandado aquí o el impugnado
Mira el tema, tutela contra providencia judicial. ¿Te acuerdas que yo te toqué este tema? Sí, Mira que aquí a quien se demanda es al es al consejo. mismo Consejo de Estado. En este caso, quien va a resolver es la sección quinta. La sección tercera fue la que demandaron, ¿sí ves? Sí, sí, señor. Entonces, esto es una tutela contra providencia, hay una impugnación. Esto es una tutela. Ujú. Esto es una tutela. Y finalmente hay una parte resolutiva. Ah, mira, estos son los requisitos de la tutela contra la providencia judicial. Ok. ¿Sí ven los requisitos de procedibilidad? Están acá. Sí, Entonces, relevancia constitucional es uno de ellos, inmediatez es el otro, tutela contra tutela, subsidiariedad, ta, ta, ta. O sea, ya hay unos parámetros que han sido definidos por la Corte Constitucional. Y ya empiezan después de hablar de todo, el caso en concreto. El caso en concreto es, bueno, vamos a ver, ya de hecho todo eso, ese montón de información, de argumentos, vamos a estudiar el caso muy puntual. Entonces aquí empiezan a hablar de qué es lo que sucede y finalmente, fallo. Si es que el caso en concreto es muy corto, son 2 hojas. sí, como que tienen más no, antecedentes, Al- por ponerlo así, en sí, que el del mismo caso. y ya, mira, ya están resolviendo. Ay, mira, y modificaron. Lo mandaron a modificar la sentencia y la declararon improcedente. Aquí Ya la confirmaron. primera no confirmaron, lo que hicieron fue modificar la sentencia, declararon improcedencia la tutela y negaron el amparo, o sea, es decir, no se violaron derechos fundamentales. Ok. ¿Sí ves? Sí, Y mira algo que también que te quería mostrar. Si alcanzas a ver lo que aparece allí, el mensajito. sí, que fue por firma electrónica. ¿Ves? Entonces, a partir de la firma electrónica, es el tema que yo te mencionaba, el de la validez y los efectos jurídicos de las decisiones. Em, a, a- a- a veces también aparece un código Código QR. que es un código X que también se puede verificar a través de una plataforma, pero ya ahorita los jueces y los magistrados están utilizando es firma electrónica, o sea, ya firma física ya no usan, ya todo es firma Digital. electrónica y a partir de lo que tenemos como ordenamiento, esto es completamente válido y genera los mismos efectos jurídicos la firma electrónica que la escritura, ¿sí? Esto, en ese orden de ideas, pues creo que hemos logrado cumplir con los objetivos de este pequeño web. Logramos abordar las relatorías de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado en casi 2 horas, entonces creo que estoy muy contento con el resultado obtenido. Jael Geraldine, pues quisiera escucharte a ver si tienes alguna duda, alguna inquietud. ¿Qué te pareció esta webconferencia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedes decirme? Pues, pues primero gracias porque la verdad pensé que la iban a cancelar por lo que solo estaba yo. ¿Por qué, Y perdón? pensé que la iban a cancelar porque solo estaba yo. No, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? No entiendo. No, pues como me imagino que pues tienen que también estar los otros compañeros y demás. Frente al tema en sí del caso, pues lo que te mencioné, para mí esta clase debería estar como entre los primeros cortes del curso, del programa, para que a medida que nos toque revisar todas estas sentencias, pues ya tengamos como unas bases para hacerlo. Por lo que tú mencionas, uno Sí. solamente busca en Google y literalmente uno es lo que hace, busca en Google y le salen ciertas sentencias, no le salen todas las cantidades que se mencionan acá, sino simplemente una que otra. Entonces, Ajá. no está completamente pues para nuestro curso. Y ya frente a lo Mm, que, pues ya es como manejarlo directamente, ¿no? Como que en la práctica uno va conociendo cómo puede buscarlo de una manera más concreta para que no le salga una búsqueda tan grande, sino que directamente esté relacionado con el caso que necesitamos. claro, sí. Y lo ideal es también no dejar solamente esto para estudiarlo,
Es chévere, pero por ejemplo es muy bueno también ponerlo en práctica. Es decir, o sea, digamos, el programa de tecnología, gestión jurídica de la información, también lo que pretende es esto, buscar información jurídica que se encuentra durante, por ejemplo, en las relatorías de nuestras altas cortes y a partir de allí identificar la cantidad de datos, la cantidad de información que nos puede ser utilidad para nuestro ejercicio laboral o profesional luego. Y es que conocer este tipo de herramientas me permite a mí tener muchas posibilidades de acceso, tener y además tener un panorama un poquito más claro, porque el llamado también es que nosotros realizamos las consultas por estos medios, ¿sí? O sea, porque la fuente de información fidedigna es eso, las sentencias, las providencias. A veces existen tergiversaciones de la información, existen modificaciones, como tú bien lo dijiste. Entonces, a veces no es válido para nosotros, ya no es válido, por ejemplo, utilizar información de lo que publican, pues, información jurídica que publican las revistas o que publican los canales de televisión. O sea, no. A veces el llamado también es a que nosotros consultemos la base de la información, la fuente de la información. Y pues a partir de allí es donde es nuestra hoja de ruta, nuestra primera fuente de información y la principal, diría yo. Sí, entonces pues conocer este tipo de cosas es bastante significativo y que lo ideal es que esto no se quede solamente en la exposición de la web, sino que también podamos ejercerlo de manera práctica, como tú lo estabas diciendo, utilízalo dentro de tus diferentes materias, utilízalo en diferentes cursos, utilízalo dentro de tus diferentes áreas del ejercicio. Sí, o sea, pues para consultar, si te ponen una actividad, pues bueno, pues vamos a, si es una actividad de derecho, consultemos qué dice la Corte, consideremos qué dice la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia. A veces Google es una buena herramienta, sí, pero la información de Google sale es por por criterios obviamente allí, pero yendo a la fuente que son las altas cortes, mira los diferentes pasos que tuvimos que hacer para mirar un tema en particular. Si nosotros sabemos esto, pues va a ser un poquito más sencillo, va a ser un poquito más práctico y además va a ser más significativo, ¿vale? Entonces, pues creo que hemos logrado terminar en buen término nuestra webconferencia. Espero te haya gustado mucho la información, espero que haya quedado pues todo muy claro, ¿vale? Jael Geraldine, tú ya llenaste el formulario Sí, ya. ¿Ya? Vale, perfecto. Entonces, esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Que pases un feliz resto de día. Hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta luego.